Hola, bienvenidos a el video número 177. Estamos hablando todavía sobre Cosmos, sobre Juan 3:16, Juan 1:9, 1 de Timoteo 4:10. Estamos hablando de todo hombre, también Pantón, Antropón, toda la humanidad. Y estamos mirando muchas cosas en el contexto de las Escrituras y mirando que cuando hablamos de todo hombre, en muchos de los versículos en el Nuevo Testamento, está hablando de no solamente los judíos, sino los griegos. Y la mayoría de las veces no habla de cada individuo, es lo que estamos mirando. Y entonces, cuando llegamos a Juan 3:16 y miramos la palabra cosmos, que se traduce arreglo ordenado, estamos mirando que en el contexto de este versículo es imposible entender de Juan que estaba, mejor dicho, de Cristo, porque son palabras de Cristo que Juan escribió. Es imposible entenderlo como si Cristo hubiera venido vino para salvar a cada individuo o ofrecer salvación a cada individuo. Hemos visto una tras otra cosa que es prueba de que no es así. De hecho, la semana pasada estábamos leyendo sobre la palabra ordenados en el versículo 4. De hecho, déjame leerlo ahorita en el libro de Judas. Versículo 4, ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. No se puede escapar aún el sentido en el español, pero el griego todo apunta al hecho de que estas cosas fueron escritas, es la palabra grafo, no ordenados, pero podemos decir escritas desde antes, escrita, porque la palabra grafo habla de algo escrito. Entonces, si quiere decir escribir previamente, escritas en los libros, como miramos en el libro de Apocalipsis, en 17:8, 21, 27, versículo 27, capítulo 20, 11 al 15. Y de hecho, esta mañana vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13. Y aquí nos dice: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, todo lo que hemos visto apunta al hecho de que hay nombres previamente escritos en los libros y hay nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y que la salvación, como dice Pablo aquí, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, yo sé que mucha gente quiere pelear sobre libre albedrío, sobre doctrina calvinista. No tiene nada que ver con Calvin, como dije en el último video, y tampoco habla de libre albedrío. Entonces, habla de predestinación. No se puede escapar esta verdad. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir adelante en el libro de Judas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que podemos confiar en lo que fue escrito para tu familia. Podemos confiar que el Espíritu va a revelar a nosotros, que somos suyos, la verdad, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de todos tus propósitos y de tu voluntad
desde antes de la fundación del mundo, Padre, como nos dicen las Escrituras, escogiste para ti mismo una familia, redimiste esta familia, pagaste un precio bien alto para rescatar esta familia. Ya somos tus esclavos y debemos servir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Ayúdanos a hacerlo, Padre, con gozo y con fervor, Padre, como leemos en tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, volviendo al libro de Judas, capítulo 1, estamos en el versículo 5, donde leemos: quiero pues recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hay un montón de cosas que podemos aprender aquí y no quiero desviar mucho, pero notan quiénes son los que Él destruyó, los que no creyeron. ¿Pero de cuál pueblo? De Israel literal. De todos los pueblos fuera de Israel, todos fueron destruidos porque ninguno creyó. Y entonces es igual hoy en día. Los que no creen. ¿Y quiénes son? Son los impíos. ¿Quiénes son los ordenados para esta condenación desde antes? Prógrafos, sus nombres fueron escritos en los libros donde ellos van a estar juzgados por sus obras. Hay tantas cosas que apuntan a esto y respaldan esta doctrina que es muy difícil entonces leer Juan 3:16 como si Juan estuviera diciendo que Dios ama a cada individuo y que Cristo vino como un rescate para ofrecer salvación a cada individuo. Simplemente no es posible entenderlo así. Es menospreciar la palabra de Dios. Bueno, entonces, aquí en el versículo 5, yo les dije la semana pasada que yo quería comparar dos cosas, algo que encontramos en el versículo 3 con algo que encontramos aquí en el versículo 5. En el versículo 3 habla de un común salvación o común salud. La palabra es sotería en el versículo 3, pero en el versículo 5 la palabra salvar es la palabra sozo, S-O-Z-O. Es número 4982 y es la palabra salvar también. Pero habla de otra salvación. Vamos a Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Dice: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Entonces, aquí miramos que él podía librar de la muerte. Entonces, aquí es lo que miramos en la palabra sozo, la liberación de la muerte. Y entonces, esta palabra que se encuentra aquí en el versículo 5 se utiliza como el sustantivo soteria, que es salvación, hablando de liberación material y temporal de peligros y sufrimientos, como por ejemplo en Mateo 8:25. Vamos a Mateo 8:25 para ver un ejemplo de esto. Mateo 8, el versículo 25, nos dice aquí: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor,
sálvanos que perecemos. Entonces, en este versículo, la palabra sálvanos es la palabra sozo. 4982. 4982. Y aquí habla de una salvación temporal. Entonces podemos ver que entre soter y sozo que tienen un sentido parecido, pero vamos a ver otros versículos utilizando la palabra sozo que habla específicamente del acto eterno de Dios de salvar a un pueblo para sí mismo. Ahora vamos a Marcos 5:34. Marcos 5, el versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sozo. Ven en paz y queda sana de tu azote. Y aquí miramos, noten, dice, y queda sana de tu azote. Y miramos en este versículo otra vez el uso de la palabra sozo. Él dice, hija, tu fe te ha hecho salva, es la palabra 4982. Ve en paz y queda sana. Esta palabra es hugies, es número 5199, es Hugies, y este es la palabra que habla de salud. Se utiliza especialmente en los evangelios de hacer sanos a los enfermos. Entonces, tu fe te ha sanado, quédate sana, como dice en 5:34. Entonces, vamos a ver más adelante, vamos al libro de Lucas 23, versículo 35. Lucas 23, el versículo 35. Y aquí nos dice, y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo, a otros hizo salvos. Aquí es la palabra 4982, sozo, sálvase así. Si este es el Mesías, el escogido de Dios. Y entonces aquí otra vez ellos están hablando de salvar de sufrimiento. Obviamente no están hablando de salvación eterna en estos contextos. Este es muy importante. Vamos a brincar a Juan 12:27. Juan 12, el versículo 27. Y es por eso que otra vez quiero enfatizar la importancia de ver estas palabras en el griego y buscar sus definiciones en el diccionario de Strong's y de Vines para entender mejor el contexto y el uso de la palabra en su contexto. Aquí Juan 12:27. Juan 12, el versículo 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Aquí tenemos la palabra sozo, y entonces sálvame de las aflicciones, de los peligros de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Obviamente el Cristo hablando aquí de ser salvo de los peligros, de los sufrimientos de la cruz. Y entonces vamos a seguir adelante. Vamos a 1 de Timoteo 2:15. 1 de Timoteo 2:15. Ustedes saben, me gusta ver el uso de estas palabras en su contexto para ayudarnos a entender cuando llegamos a diferentes versículos lo que quiere decir el autor del versículo, lo que quiere comunicar con nosotros.
Entonces aquí estamos, 1 de Timoteo 2:15. Pablo, obviamente escribiendo a Pablo, dice, empero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe. Aquí obviamente no estamos hablando de salvación eterna. Aquí está hablando de las mujeres. Voy a empezar en el versículo 12. No permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos. Obviamente no podemos entender de este versículo que cada mujer que da luz a un hijo va a ser salva. Este es ridículo. Obviamente tenemos que entenderlo en su contexto, hablando de sufrimientos y peligros en la vida. No vamos a entrar muy a profundo en el sentido de este versículo, pero miramos que la palabra aquí es sozo. Vamos al versículo en 2 de Timoteo 4:18. 2 de Timoteo 4, el versículo 18. Y aquí nos dice Pablo, y el Señor me librará. Aquí tenemos la palabra 4506, que es ruomai, es rescatar, preservar de, y así librar. Entonces aquí Pablo dice, me librará de toda obra mala y me preservará. La palabra aquí es sozo, igual como miramos el uso de soter. Entonces preservará para su reino celestial, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros enseñamos que es Cristo que va a preservar a su gente hasta el fin, como Pablo nos enseña aquí, que no tiene que ver con nuestras obras. Todo es obra de Cristo en su gente. Hemos hablado de madurar, hemos hablado del hecho de que el hombre exterior, la carne, tiene que menguar y Cristo tiene que crecer, tiene que madurar, Cristo en mí. Entonces, obviamente, habla de madurar en Cristo y ser conformados a su imagen. Muy bien. Entonces, hablamos de esta palabra en estos versículos de preservar de enfermedades, peligros, sufrimientos, algo temporal, igual como miramos en 1 de Timoteo 4:10, donde habla de pantón antropón, que Dios va a preservar a todo hombre o salvar a todo hombre. Lo entendemos de algo temporal, no de algo eterno. Vamos a Mateo 9:22. Mateo 9, el versículo 22. Aquí miramos en 9:22, nos dice, mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, aquí miramos la palabra 4:9:8:2, hablando de una mujer enferma siendo salva de su enfermedad. Entonces es lo que Cristo dijo. Vamos a unos versículos vamos a Santiago 5:15. Santiago 5, el versículo 15. Aquí otra vez, mirando las escrituras, nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará al enfermo es la palabra sozo,
y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Entonces, obviamente, aquí mirando un montón de doctrina, pero otra vez mirando el uso de la palabra sozo, la oración de fe sozo al enfermo. Y aquí estamos hablando de un hombre enfermo, de orar por el enfermo que ha pecado. Y recuerdan, Pablo dijo en 1 de Corintios capítulo 11, que a causa del pecado entre la gente, algunos estaban débiles, otros enfermos, incluso otros habían muerto o han muerto. Y aquí está hablando de curar a los enfermos porque pecaron y su pecado está dirigiéndoles a estar ha causado en ellos una enfermedad. Entonces, vamos ahora a ver cuando habla de la salvación espiritual y eterna concedida en el acto por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 2:47. Aquí el hermano Lucas escribió aquí en 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí es la palabra 4982, obviamente hablando del acto por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, podemos ver, comparando el versículo 3 con el versículo 5, el uso de la palabra soter y el uso de la palabra sozo. En versículo 5, una vez más, lo voy a leer. Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto. Obviamente, aquí estamos hablando literalmente que Dios sacó su pueblo Israel del peligro de la tierra de Egipto. Y Él nos va a salvar, sozo, del peligro de la tierra en que vivimos aquí en el mundo. Nos va a sacar de esto, nos va a salvar, sozo. Pero hay una salvación temporal, salvándonos de peligros en la vida, literalmente, y salvándonos de los peligros del pecado, una eternidad separados de Él. Entonces nos va a salvar de este peligro por medio de Jesucristo, y este es algo para toda la eternidad, no es algo temporal. Entonces ya podemos ver en el contexto el uso de esta palabra sozo. Vamos a seguir adelante en el versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, los ha reservado bajo oscuridad en cadenas eternas para el juicio del gran día. No quiero hablar mucho sobre esto, pero es por eso que nosotros no enseñamos doctrinas sobre demonios como ángeles caídos. Los demonios no son ángeles caídos. La palabra daimonión es una palabra neutro y quiere decir que no tiene género. La palabra ángel o mensajero es género masculino. Los dos no se comparan, no se mezclan. Y cuando hablamos de demonios, hablamos de repartir bienes. Y este tiene que ver con servir el yo, servir el hombre, uno mismo. En aquellos tiempos hablaron de los demonios como los medio dioses entre los dioses griegos y el hombre en la tierra. Entonces no tiene nada que ver con un ángel caído. De hecho, los miraron como algo bueno y algo malo. Y si quieren estudiar más sobre esto, tengo unos extractos de mi libro
demonios, mito o realidad, en mi blog Los Arrastrados pueden leer mucho sobre este hecho. Muy bien, vamos a seguir adelante. Dice que están reservados bajo oscuridad en cadenas eternas. Noten esto, están guardados o reservados, terreo, bajo es oscuridad en cadenas eternas. Quiere decir que no están sueltos, no están andando en el mundo, entrando y saliendo de personas a su deseo. Entonces, esta doctrina moderna sobre ángeles caídos es una doctrina falsa. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ellos no van a ser salvos, sozo, ni temporalmente. Van a sufrir el castigo del fuego eterno. Estos hombres inmundos, impíos, como miramos en la palabra en versículo 4, la palabra prografo, escritos desde antes de la fundación del mundo. Dice como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, hablando de estos hombres, habiéndose dado a la fornicación e ido en pos de carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. De la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y maldicen a las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros ágapes. Notan, manchas en nuestros ágapes. ¿Qué quiere decir? Que estos andan entre los cristianos. Tal vez se creen cristianos. Recuerden, Cristo dijo: muchos vendrán a mí diciendo: Señor, Señor. Pero miramos aquí, estos son manchas. La palabra es splilas, es número 4694, roca o arrecife. Se traduce erróneamente en Judas 1:12 como manchas. Su verdadero significado lo da es escollos ocultos sobre los que golpea el mar, constituyendo una metáfora descriptiva de hombres cuya conducta es un peligro para los demás. Noten, aquí está traducida erróneamente, porque habla de escollos ocultos. Entonces, en el Strong's miramos que viene de la palabra, es la palabra spilas, precipicio o acantilado de roca en el mar. Y entonces, obviamente, mirando que estos hombres están escondidos y presentan un peligro para los que están en la iglesia. Pablo dice de estos hombres que causan divisiones que debemos ponerlos en un escopeo y marcarlos y decir: estos hombres
y debemos echarlos por en medio de nosotros. Pero como si no sabemos cuál es la buena y sana doctrina, ¿cómo vamos a saber quiénes son estos que son peligros en vuestros servicios de ágape? Como dice aquí en el versículo 12. Entonces, dice, apesantándose a sí mismos sin temor, son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservado la oscuridad de las tinieblas para siempre. Noten aquí en el versículo 13, dice a las cuales es reservada. Esta palabra es terreo, guardar de pérdida o daño. Y entonces es algo reservada, como miramos en grafo, que este es algo que ellos están ordenados a sufrir. Entonces, las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quererezosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Entonces, otra vez, mirando aquí, Dios no ama a cada persona, Dios no desea salvar a cada persona. La sangre que Cristo derramó en la cruz no fue en pago de cada individuo. Y entonces todo esto junto respalda la doctrina de que dice que Juan 3:16 no habla de cada persona sino, o cada individuo, sino habla de un grupo en específico, los pas o pisteon, que tienen sus nombres escritos en los libros de la vida desde la fundación del mundo. Bueno, es mucho. Espero que ustedes están haciendo sus tareas por estudiar estas cosas fuera de media hora de estudio, escudriñando en los diccionarios de Strong's y de Vines estas palabras, comparando versículo con versículo. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.